para nuestra vida familiar y, por supuesto, para nuestra labor en la consejería familiar. Bien, vamos a orar un momento para iniciar esta clase, interesante clase de la forma de comunicarnos con los hijos y cómo podemos dar orientaciones a que los padres puedan interactuar de una forma asertiva, con la escucha activa, que es lo que hoy día vamos a trabajar. Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor, por tu gran misericordia, en esta oportunidad, por la clase anterior, por tus bendiciones, Señor, que nos das día a día. Permítenos, Señor, ser bendición también para otras familias, en el momento de orientar, en el momento de escuchar, en dar consejo, en que la familia pueda también reestructurar su dinámica y que nuestras palabras, nuestras acciones sean de consuelo, exhortación, ánimo y de bendición. Oramos por aquellos que están presentes esta mañana. Bendícelos, Señor, por haber apartado un tiempo de su vida para poder capacitarse y aprender y tal vez y también de retroalimentar lo que ya está conocido. Gracias por tu gran amor, por Sociedades Bíblicas, Señor, por dar este espacio de aprendizaje, de capacitación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, voy a compartir la sesión del día de hoy y hoy día es un tema muy interesante que vamos a hablar acerca justo de todo el tema de la interacción comunicativa ya con los hijos, especialmente en lo que es cómo resolver conflictos usando la escucha activa. Voy a... Disculpen, acá está. Bien, así que el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo usar el tema de la comunicación, pero cómo trabajar la escucha activa en momentos en los cuales hay situaciones incómodas en la familia, especialmente cuando estas situaciones tienen que ver con las normas, con la convivencia, con los estudios, etc. La semana pasada nos enfocamos bastante en el tema de la vida conyugal. Hoy vamos a enfocarnos un poquito más ahora en las relaciones, digamos, interpersonales con los hijos. Un aspecto importante, hay que entender que hay una gran diferencia entre lo que es, permítame, voy acá a hacer esta variación nada más, ya, entre lo que es cómo comunicarnos con nuestros hijos en base a edades, ¿ya? Nosotros sabemos por un tema de cultura general de la iglesia que obviamente si tenemos un hijo que tiene 8 años, no lo pondremos en una clase de jóvenes, definitivamente. ¿Por qué razón? Porque sabemos que un niño de 8 años, su pensamiento es más concreto que abstracto. Y un adolescente, un joven que tiene 16, 17 años, ya su pensamiento es más abstracto que concreto. Por lo tanto, difícilmente podrá comprender la clase un niño de 8 años, más que por el tema de estar de su edad, ¿no? Es el hecho de que su comprensión y el lenguaje podrá ser diverso y distinto que el que usamos con un alumno de 16 que un alumno de 8 años, definitivamente. Y si en pedagogía sabemos de que por edades ya está definido la forma de enseñanza, ¿por qué eso no lo aplicamos en nuestro propio hogar? Queremos hablar a los niños como si fueran adultos. Intentamos que ellos comprendan como un adulto lo puede comprender. Y ahí es donde los padres fallan muchas veces. Por eso que nuestro trabajo debe ser orientarles a que cuando se comuniquen con sus hijos tiene que ser en base a la edad que está correspondiendo. Entonces, difícilmente un padre va a querer que un hijo adolescente o un niño de 5 años o 4 años comprenda una orden, una norma, como un adulto lo comprende. Y ese es el problema, y eso trae muchos conflictos, porque esperamos que el niño, el preescolar o el escolar o el adolescente, se comporte o entienda la orden, la norma o la direccionalidad de comunicación como un adulto lo hace. Si entre adultos nos cuesta comunicarnos por diversas razones, imagínense entre un adulto y un niño. Y por eso que esta sesión, lo que vamos a hacer el día de hoy es cómo justamente tener estrategias de comunicación
de diálogo entre padres y sus hijos. Vamos a empezar con los niños más pequeños. Y cuando hablamos de más pequeños, estamos hablando de etapas de preescolares, ¿ya? Y obviamente después hablaremos de la etapa escolar. El niño de edad preescolar, obviamente, hace muchas preguntas, ¿ya? Y eso va a implicar que el padre tenga una paciencia de Job, suma paciencia, para entender la pregunta y obviamente nuestra respuesta tiene que ser muy paciente en que ellos puedan comprender nuestra respuesta, ¿ya? Entonces, si nos agota a nuestros hijos con sus preguntas, tenemos que ayudarnos con el resto de la familia. Usted tiene que orientar a los padres que la comunicación no solamente tiene que ser direccional de papá a hijo, sino de todos aquellos que están en el hogar. Es decir, en la casa, si hay más personas con la papá, la mamá, los hermanos, ellos deben tratar de compartir la tarea de satisfacer la curiosidad de un niño en etapa preescolar, porque su mundo se está abriendo. Y la etapa de raciocinio no es la parte de la corteza cerebral, la parte racional, no es tan, no es tan digamos, desarrollada como alguien de más edad. Por lo tanto, hay múltiples formas de intentar de hacer comprender al niño lo que queremos hacerle ver. Por lo tanto, es decir, no entiendes, no escuchaste, son etiquetas que no van a ayudar a un niño pequeño a entender lo que queremos comunicar. Por lo tanto, necesitamos tratar de ser muy pacientes a la 1, a las 2 y 3, hasta 6 veces decir lo mismo para captar su atención y captar lo que queremos comunicar. Un niño de primaria, un niño que ya está en la etapa escolar de primaria, tiene mucho a la discusión. ¿Por qué? No se trata de ser rebelde, se trata obviamente de que está teniendo información diferente a la que nosotros recibimos. Esto es muy importante. Su única información de ellos era a través de nosotros, a través de los padres. Pero ahora que está en el colegio, la información viene por otro lado más. Viene de docentes, ¿ya? Viene de redes sociales, viene del internet y viene de los amigos. Por lo tanto, es normal que quieran ampliar la argumentación, ¿ya? Y no podemos discutirle al niño diciendo, no, pues acá creemos en eso porque somos creyentes y punto. No, hay que argumentarle en base a su edad, pero tenerle paciente en la argumentación. No podemos tratar de sentirnos mal si un niño comienza a decir, mamá, pero ¿por qué está mal ser homosexual? Papá, pero ¿por qué está mal la eutanasia? Puede ser preguntas muy elevadas para un niño, pero explicarle la edad de ellos es interesante hacerlo. Va a obligar al padre a capacitarse del tema, especialmente con el tema de la sexualidad. No se trata de decir, porque Dios lo manda y punto, porque la Biblia lo dice. Bueno, pues sí, la Biblia lo dice, pero también la Biblia te lo argumenta. Entonces hay que explicarle con mucha paciencia y no quejándonos por lo que hace. Más bien hay que ayudarle a que ellos diferencien entre una discusión y una pelea. Yo puedo tener argumentos diferentes a la otra persona, pero no por eso voy a resentirme con esa persona. Escuchar es muy importante. No nos cerremos a un diálogo, incluso si sabemos que está mal su argumento de ellos. Ellos podrán argumentar, sí, papá, pero hay que ser inclusivos. Papá, pero ¿por qué acaso, por qué Dios permite la muerte? ¿Por qué? Tienes que explicarle, no puedes cerrarte. ¿Por qué? Hijo, ¿qué estás hablando? Blasfemia. No, explicarle tranquilamente en cuanto a la posición que está tomando, porque obviamente está recibiendo información nueva. Entonces, hay que escuchar siempre lo que el niño tenga que decir y reconocer lo que de cierto, de verdadero hay en su argumento. Hay cosas que sí tiene razón. Y hay cosas que obviamente no tiene razón, pero hay que explicarle tranquilamente ese punto de vista errado. Dice la Biblia, instruye al niño en su camino. Instruir es eso justamente. Instruir es enseñar, es exhortar. No solamente decir la norma, decir lo que está mal, es justo caminar con él, ¿ya? No es dar un pasaje bíblico, leo, o tratar de que la iglesia supla ese vacío de aprendizaje. Instruir al niño implica en toda área,
no solamente el tema de la palabra de Dios, también instruirlo en su afirmación de identidad, instruirlo en sus relaciones interpersonales, instruirlo en los valores del reino de Dios, instruirlo en los valores como ciudadano, instruirlo en el camino del Señor no implica solamente llevarlo a la iglesia. Por lo tanto, el papá tiene una responsabilidad de instrucción con el niño que no solamente es el tema educativo del colegio. A unos puntos importantes que ayudaría mucho a cómo podemos nosotros, digamos, orientar a un niño preescolar con sus preguntas y sus diálogos. En primer lugar, necesitamos hacer que la familia en sí, ya, toda la familia sea responsable de la comunicación con ellos. Segundo, entender que los padres tienen ciertas limitaciones porque no son pedagogos, no son psicólogos. Por eso que están yendo hacia ti para que tú puedas orientarles, ¿ya? Tenemos que buscar que el padre salga, ahora que ya la pandemia está pasando, con todos los protocolos de mucho cuidado, que los niños puedan interactuar con sus padres, ¿ya? Eso implica también salidas al parque, con usted mismo, por supuesto, interactuar con los amiguitos de edades que si viven en un departamento, con otro departamento, si es en casa, pueden interactuar con otros niños de otra casa, hacerle visitas, reuniones sociales, interacciones escolares con los padres, también eso ayuda bastante. Buscarle compañero de juego, ¿no? Busque la ayuda de un niño de la edad, obviamente un niño que pueda interactuar, llevarlo a la casa y viceversa también, ¿no? Y obviamente hay un tiempo especial en que hay que tener las preguntas. Ese tiempo con los hijos es muy importante. Decirle, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, al padre luego le va a perjudicar esa acción. Necesitamos que los padres tengan un tiempo especial donde interactúen con sus hijos, más allá de un cumplimiento de normas, más allá de ver televisión. A veces la televisión, el Netflix, el HBO, el Disney Plus y todo eso, los streaming se vuelven los cuidadores de los hijos, en vez que el padre asuma ese momento de interactuar con el hijo. Si usted quiere que sus hijos crezcan en valores, si usted quiere que los padres a que usted va a orientar, sus hijos crezcan en valores, debe decirle que deje el Disney, que deje el Netflix y que se pueda interactuar con sus hijos jugando un rompecabezas, dialogando, hablando, tiempo especial que debe pasar con cada hijo. No esperar que los streaming sean los cuidadores. A los más pequeños, a los que ya han dejado de ser preescolares y obviamente ya son niños que ya tienen edad escolar, ofrecerles alternativas. Es decir, si el niño quiere hacer algo, ofrécele tú, limítalo con eso. Esta es una estrategia muy interesante. A veces los padres dicen, mi hijo cada vez que le doy una ropa no quiere vestirse como yo quiero. Obviamente está firmando su identidad poco a poco, así que tú sé inteligente y oriéntale al papá, dice, hay que ser inteligente para esto, ¿no? Lo más fácil es que tú le des alternativas. Por ejemplo, ¿no? Si él te dice, si el niño de primaria ya dice, tú le dices, tienes que lavar, le das la norma, por ejemplo, ¿no? Tiene que lavar los platos, por ejemplo, ¿no? Ya, esa es la norma que hay. Y el niño dice, no quiero, no me molesta. Entonces, hay que hacer un poco, digamos, acá interacción de alternativas. Le puedes decir, o limpias el baño o limpias los trastes. Entonces, tú le estás dando las dos opciones, ¿ah? Es interesante eso. Y él va a decir, posiblemente, para más fácil, limpio el baño. Perfecto, limpio el baño. Pero ya está haciendo algo, ¿me entiendes? Si tú le dices, ¿quieres? ¿Puedes? No. El padre tiene que presentar alternativas, ¿ya? O lees un libro o haces la tarea. El niño que va a elegir algo que tú realmente estás deseando. Entonces, eso es ofrecerle alternativas, ¿no? Luego, siempre es bueno halagarlo por las cosas que hace. Un niño que necesita reafirmar su autoestima, es muy importante hacerlo, ¿ya?
Hay que felicitarlo por su habilidad cuando piensa por sí mismo, cuando tiene iniciativa de algo, no hay que quemarle esa iniciativa. Ay, no, hijo, tú tienes que pedir permiso siempre. Hay cosas que se deben pedir permiso, pero si ya hay un tema de iniciativa, por ejemplo, de repente quiere hacer el desayuno, ¿ya? Que lo haga, pues, y ayudarle a que lo haga, obviamente. Ponerse en su lugar va a implicar el ser empáticos. Distraerle, ¿por qué? Porque los niños de esa edad son muy distraídos. Quieren, pues, su nivel de atención está aumentando. Por lo tanto, necesitan tener opciones de distracción. Hay que presentarle opciones de distracción. Y también, por supuesto, imponerle límites, ¿ya? Todo eso es en la interacción con los más pequeños. Vamos a hacer unos ejemplos, ¿ya? Y acá quisiera interactuar con ustedes, ¿ok? Bueno, la interacción se va a dar en el mismo video, pero luego vamos a ir a las preguntas, ¿les parece, ya? Eh, ¿Cómo interactuar, cómo comunicar de una forma asertiva con los más pequeños? ¿Ya? Vamos a ver cómo no y cómo sí. Un momento, voy a... ¡Mamá! ¡No apagues la luz! ¡Tengo miedo! Ya duérmete. No pasa nada, no seas miedoso. Ok, se percatan, ¿no? Se percatan cómo podemos usar una forma incorrecta, ya, la forma de comunicarnos. Intentamos tal vez decirle al niño, no seas miedoso, es normal tener la luz apagada, falta de paciencia. Entonces, claro, si fuera un adulto, entendemos nuestra forma de comunicarnos con el adulto, ¿no? Oye, ya no te pases, pues ya eso ya pasó en tu vida, lo que sea, no sé, no lo sé. Pero con un niño, ya, que hay muchas razones por las cuales puede tener terror nocturno, necesitamos enseñar a los padres que deben tener comunicación asertiva. ¡Mamá! ¡No apagues la luz! ¡Tengo miedo! ¿Qué te da miedo? ¿Oyes eso? Es un lobo que me quiere comer. Tranquilo, es solo un perro que está aullando. Pero es válido sentir miedo. Voy a dejar la puerta abierta para que entre la luz y te sientas más seguro. Respeta lo que sienten tus hijas e hijos y dales la oportunidad de expresar sus emociones sin que los juzgues o critiques. Hazles saber que tú también has experimentado esas emociones. Se dan cuenta, ¿no? Acá lo que estamos viendo es la importancia de que el niño pueda expresar lo que siente. ¿Por qué siente miedo? ¿Por qué siente alegría? ¿Ya? ¿Qué sientes? Alegría, tristeza, dolor, miedo, melancolía, porque hay una razón por la cual hay emociones de por medio. Otro ejemplo. La 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 la. Tú siéntate aquí al lado de mí, vas a comerte toda tu comida, osito. Ahí va el avioncito. Eres una desordenada. Siempre dejas todo tirado. Nunca ordenas nada. Recoge tu tiradero ahorita o te las verás conmigo. Qué común es que los padres se desesperen cuando vean un desorden, ¿no? Inmediatamente lo que se hace es etiquetar. Los niños están aprendiendo el valor del orden, de la organización. ¿Qué palabras usar cuando vemos que un niño está desordenado? Cuando un niño, digamos, juega de forma diferente a un adulto que podría jugar. Tal vez tú podrías decir, debe acomodarse en tal lugar, pero un niño pues está expresando su mundo creativo a través del desorden. Hay que orientar cómo trabajar.
la, 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 la. Tú siéntate aquí al lado de mí, vas a comerte toda tu comida, osito. Ahí va el avioncito. Hija, recuerda el trato. Debes dejar recogidas tus cosas. Necesito que ordenes tus cosas en este momento, por favor. Tienes razón, papá. Lo olvidé. Evita juzgar la personalidad de tus hijos e hijas. Hazles notar sus conductas inadecuadas sin utilizar las palabras siempre, nunca, todo o nada. Tus hijas e hijos te observan todo el tiempo y aprenden de ti la forma en que te comportas y reaccionas ante diversas situaciones. Se percatan, ¿no? Lo que hemos visto claramente es que si hay una norma, ya hay que hacer valer la norma a medida que se va trabajando durante el día. ¿Se dan cuenta por qué es importante la norma? ¿No? Y si el niño no cumple la norma, no podemos decirle, mira, no has cumplido la norma. No es que es un proceso de aprendizaje. Otro ejemplo más. ¡Quítate! Con permiso, no estorbes. ¡Hazte a un lado! ¡Hazte a un lado! ¡No estorbes! ¡Quítate de mi camino! ¡Eres un estorbo! ¡A un lado! Oiga, ¿qué es lo que hace? Ya le he dicho muchas veces que no tienda su ropa aquí. Este es mi lugar. Estos son mis juguetes y tú no puedes jugar con ellos. Son míos. No te los presto. Señor, Si venga. ustedes vieron el ejemplo anterior, por más normas que los padres den a los hijos, por más comunicación que tengan, si los padres no ejercen un ejemplo de actitud cuando están con sus hijos en relaciones interpersonales, obviamente cualquier cosa que el padre le diga va a ser contradictorio con las cosas que están haciendo. Estamos viendo un claro ejemplo, ¿no? Siéntese aquí. Descanse. Siéntate aquí y yo te ayudo con tus muletas, ¿sí? Tranquilo. Yo te ayudo. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Qué gusto verla. ¿Quiere venir a la casa? ¿Le invito a un café? Hola, ¿cómo estás? Te invito a jugar a mi casa. ¿Quieres venir? Las niñas y los niños aprenden más de lo que ven en ti que de las cosas que les dices. ¿Por qué no eres como tu hermana? Ella siempre saca buenas calificaciones. Ok, hablemos un poco acerca de eso, hermanos. Les comento algo muy importante. Los padres tienen a veces posiblemente el nivel comparativo, a pesar que saben que no deben comparar, pero los padres tienden eso porque lo usan como una herramienta de ánimo, de exhortación, ¿no? Incluso uno mismo dice eso, por qué no somos de esa forma? ¿Por qué no es tal cosa? Entonces, tal vez la comunicación tiene la intencionalidad de desafiar, de animar, de corregir tal vez. Pero lo que va a suceder es que esa comparación no va a ayudar para nada. Aunque es una buena comparación, no ayuda porque por encima está la emoción de sentirse comparado con aquel que ha logrado algo y tú no lo has hecho. Por lo tanto, por más buena comparación que intentemos hacerlo de una forma, siempre va a resultar negativo porque hay una especie de desproporción comparativa donde la persona se siente ofendida, ¿no? Es como un maestro, obviamente, ¿no? O ¿por qué no eres como tal maestro que enseña tal cosa? O ¿por qué no eres como tal alumno? Mira, tal alumno ha hecho buen trabajo, ¿por qué no lo has hecho tú también? Entonces, obviamente, eso a cualquiera le ofende. Si lo ofende al adulto, imagínate un niño que está en proceso de formación de autoestima. ¿Cómo se debe trabajar entonces cuando vemos una mala calificación o un error de parte del niño? Veo que vas muy bien en matemáticas. Te felicito. Aún necesitas trabajar más en español.
Te voy a ayudar a estudiar para que puedas ir mejorando. Evita comparar a tus hijas e hijos, pues cada quien tiene un talento diferente. Exprésales tu reconocimiento por sus logros y valora su esfuerzo. ¿Das la oportunidad para que tus hijas e hijos se expresen libremente? ¿Los calificas con palabras o acciones desagradables? ¿Haces lo que dices? ¿Predicas con el ejemplo? ¿Reconoces los logros y el esfuerzo de tus hijas e hijos sin compararlos? Bien. Entonces, como estamos hablando, ¿no? El problema que vemos claramente en los niños ya es que la comunicación que se usa con ellos a veces puede ser no nada asertiva. Por lo tanto, necesitamos ciertos instrumentos que estamos dando para ayudarle a entablar al padre una buena relación con los hijos, especialmente con el tema de las normas, ¿no? Bien, ¿qué pasa aquellos que ya son más grandecitos, que son los niños de primaria, ya no son los niños preescolares, sino, como hemos visto claramente, si los niños de primaria tienden mucho a discutir los temas, hay que enseñarles que les acuerda normal, ¿ya? Siempre algo que tengan que contarnos. Exponga a punto de vista y hay que ver que ese niño que está orientando una comunicación con usted, con los padres, esté expandiendo su mundo. No hay que molestarnos porque lo hace de esa forma. Bien, en el punto anterior vimos cómo hablar de forma asertiva, ¿ya? Cómo hablar de forma asertiva con los niños. La pregunta es, ya, pero cuando yo debo ponerme fuerte, cuando el padre debe, que el niño no tiene límites y el niño rompe normas, ¿cómo debe comunicar las normas? ¿Cómo se debe comunicar, pastor? ¿Cómo el padre debe hablar con los hijos cuando ya hay normas de por medio? ¿Se tiene que mostrar la correa? ¿No? ¿Se tiene que levantar la voz? ¿Se tiene que empechar al niño que es malcriado y rebelde? Vemos algunos ejemplos que nos van a orientar a trabajar con los padres para esto. Vamos a hacer siempre el ejemplo del no. Primero vamos a ver lo que no se tiene que hacer y luego vamos a ver lo que sí se tiene que hacer. ¡Queremos salir a jugar! Déjanos salir y más tarde hacemos la tarea. ¿No ven que estoy muy ocupada? Sálganse ya, hagan lo que quieran y dejen de quitarme el tiempo. Ok, este es muy común, ¿no? Con aquellos que les gusta insistir, uno se siente y dice, caramba, pero qué obsesivo eres, ya, una vez, ve. Y uno hace que tal vez pierda la paciencia, ¿no? ¿Cómo interactuar con aquellos niños que son, digamos, insistentes en algo y cuando tú les pides algo no lo hacen, ¿no? Eso es lo que tal vez marca el problema en el adulto. Cuando el adulto intenta decir al niño varias veces, una vez y el niño no hace caso, uno, dos, tres, ahí recién hace caso a la quinta vez. Pero cuando quieren algo, que lo quieren ya, es ahí hace un cortocircuito en el adulto. Y es lo que viene la reacción por el cual el adulto se molesta. ¡Queremos salir a jugar! Déjanos salir y más tarde hacemos la tarea. Primero acaban la tarea y luego salen a jugar. No hay cambios ya que eso fue lo que acordamos. Recuerda que como padre de familia, no debes sentirte culpable al poner límites y reglas a tus hijos e hijas. Son fundamentales para lograr una disciplina exitosa. Evita premiar o castigar a tus hijas e hijos. Eso les quita la responsabilidad de sus acciones. A ver, les explico algo. A veces nos interesan más las consecuencias que la norma en sí. Y a veces nos interesa más la norma en sí que el valor detrás de la norma. Yo estoy ahorita corrigiendo algunos de sus trabajos
y algunos muy buenos, por supuesto, y otros que tal vez necesitamos un poco reconsiderar. Recuerden que no se trata de colocar la norma únicamente porque a mí me da la gana, o sea, es porque así se ve bonito, porque así debe ser. No, la norma responde a un valor. Entonces, a mí debe preocupar más que el valor esté inserto en la vida del hijo. Por lo tanto, el padre tiene que abocarse más al valor incluso que la norma. Si el hijo quiere salir y no quiere hacer tarea, entonces lo que queremos, ¿qué queremos inculcar en él? El valor, obviamente, de la responsabilidad. Por lo tanto, la norma está diciéndome ahí que primero tiene que hacer la tarea. Así que muy bonito le dice, hijo, primero la tarea. Papá, que ya es tarde, hijito. Primero la responsabilidad. Y después viene ya el tiempo del ocio como hemos quedado. No, papá, que no y van a insistir y entonces el papá tiene que armarse de paciencia y obviamente dialogar en la forma en que se debe llevar a cabo la norma, porque la norma responde a un valor. No perdamos la norma dejando de lado el valor. Otro ejemplo. Estás castigado. No puedes ir a casa de tu amiga por el reporte de mala conducta que recibiste hoy. A veces cuando ya el niño no cumple la norma, inmediatamente tenemos la consecuencia negativa como una forma de restaurar o una forma, obviamente, de castigar al niño. No se trata de castigar, sino que la consecuencia sea en base, no un castigo. A veces el castigo suena más a unas ganas yo de, como dije anteriormente en clases pasadas, de intentar desfogar mi enojo. Como no cumpliste con lo que se te pidió en la escuela, te perdiste el privilegio de ir a casa de tu amiga. Procura que tus hijas e hijos asuman la responsabilidad de sus conductas. De esta manera, la responsabilidad de su conducta recae en tus hijas e hijos, no en ti. Por eso que importante es ver el valor de la norma. Lo que hay detrás de la norma es el valor que yo quiero que cumpla. Entonces, como no cumplió, se le dice, pero no en forma de castigo, sino como consecuencia de la acción que ha tenido. Otro ejemplo. Ay, ya me cansé. Mañana termino de barrer. Además, acuérdate que hoy tengo una fiesta y no quiero llegar tarde. Ya te dije que no vas hasta que termines lo que te toca hacer hoy. Ay, es que van a ir todos y seré el último en llegar. Ándale, no seas mala. Llévame a la fiesta y mañana te prometo terminar de barrer. Está bien, pero solo esta vez. Yo entiendo que podemos ser flexibles de ciertas cosas, pero cuando vemos que hay patrones, hay que tener mucho cuidado con romper la norma. La norma no se debe romper. Si el hijo no la rompe, tú menos. Por lo tanto, usted debe orientar a los padres que no se debe romper la norma únicamente porque son buena gente. Ay, ya me cansé. Mañana termino de barrer. Además, acuérdate que hoy tengo una fiesta y no quiero llegar tarde. Ya te dije que no vas hasta que termines lo que te toca hacer hoy. Ay, es que van a ir todos y seré el último en llegar. Ándale, no seas mala. Llévame a la fiesta y mañana te prometo terminar de barrer. Cuando termines de hacer lo que te corresponde, te llevo. Todos somos un equipo en esta familia. Apúrate a terminar de barrer y te llevo. Ese es el trato. Está bien, mamá. Me apuro a terminar y vamos. Establece la responsabilidad y disciplina con tus hijas e hijos de manera firme y constante. Otro ejemplo más. Papá, hoy me fue muy bien en la escuela. Mejoré mi calificación en español. ¿Qué? ¿Quieres un premio por eso? Esa es tu obligación. Ya, ahí está donde yo mencionaba de que si somos prontos para los castigos, para la disciplina negativa, pero nos cuesta aceptar que el niño al cumplir merece un reconocimiento. No tiene que ser un reconocimiento de un regalo,
pero es un reconocimiento verbal por lo que ha hecho. Pero es que luego se acostumbra. Es que ¿quién no se acostumbra a un reconocimiento? ¿Eso no es bueno, un reconocimiento? No estoy diciendo que el reconocimiento siempre debe ser público. Tampoco estoy diciendo que ahora el reconocimiento debe ser el motivo por el cual uno debe hacer las cosas. Pero un reconocimiento ayuda bastante cuando alguien se siente halagado por las buenas cosas que hace, porque lo vuelve a hacer. Papá, hoy me fue muy bien en la escuela. Mejoré mi calificación en español. ¡Qué bueno, hija! Te felicito. Te vi estudiando mucho para lograrlo. Identifica y reconoce las conductas positivas y los esfuerzos de tus hijas e hijos. ¿Estableces reglas y límites de manera firme, constante y clara para regular el comportamiento de tus hijos? ¿Castigas o premias la conducta de tus hijas e hijos o les ayudas a responsabilizarse por sus acciones? ¿Reconoces y valoras los esfuerzos y logros de tus hijas e hijos? Bien. Así como nos dice claramente el texto que el niño va a instruir al niño en su camino, también la Biblia nos dice que los hijos tienen que obedecer a vuestros padres en todo y que los padres no deben exasperar a vuestros hijos para que no se desalienten, lo cual implica que los padres tienen una responsabilidad de guiar de forma asertiva a los hijos para que ellos puedan obviamente ser animados a la obediencia y a poder crecer y a madurar como seres humanos. Y esto obviamente estamos dando a entender con el adolescente. Y antes de entrar con el adolescente, voy a dejar de compartir un ratito para ver las preguntas del caso. ¿Ok? Hasta el momento hemos visto todo lo que tiene que ver con los pequeños. Ya recuerden que luego vamos a ver con el tema de los adolescentes, que es la parte siguiente. Bien. Entonces, preguntas por favor hasta el momento. A ver, hermano Jorge, a ver. Hermano, buenos días. Buenos días. Una consulta. Bueno, en la mayoría de ejemplos que hemos visto, incluso estoy recordando los ejemplos de las semanas anteriores, siempre se ha llamado, digamos, a los padres a ser asertivos y obviamente a entender que no se trata necesariamente de castigo físico cuando se habla de castigo. Pero la pregunta que yo tengo va por ese lado. O sea, ¿cuándo se le castiga al niño físicamente? ¿Cuándo requiere el niño un castigo físico sin que esto, digamos, no sea parte de la instrucción, sea parte de la instrucción y no sea, digamos, un maltrato o abuso o una especie de que el padre se defogue, digamos, defogue su incapacidad para digamos, ayudarlo? ¿Cuándo se hace o no se tiene que hacer? O sea, es la pregunta que yo tengo porque, bueno, he visto, digamos, la mayoría de los ejemplos y nunca bueno, de hecho, no creo que un ejemplo vaya a llegar a una situación como esa, a del castigo físico, pero ¿cuándo hacemos el castigo físico o no lo hacemos? Yo la semana pasada lo hablé un poco acerca de eso, lo dije, soy castigo físico, lo voy a nuevamente repetir. Voy a dar el ejemplo que tuve cuando yo di una charla del tema, cuando hablamos sobre a la disciplina positiva, y obviamente un pastor, con todo el respeto debido, por supuesto, él me hizo la pregunta, pastor, y ¿qué pasa si yo a mi hijo lo castigo físicamente? Y él tenía una propuesta que sí tenía que hacerse así. Hablamos en cuanto al tema, y él me dio un ejemplo suyo. Y me dijo, mira, pastor, yo le voy a contar mi caso. Ok, yo tengo un hijo adolescente que es bien rebelde. Ya. Y él no entiende palabras. Lo cual hay todo un trasfondo de por medio que obviamente hay que entender porque el niño no es que no entienda palabras. ¿Ya? Pero ese fue el tema, ¿no? Y yo una vez
le di una norma y él no lo quiso obedecer a propósito, porque es un niño rebelde. Bueno, a él lo llamaba rebelde, pero posiblemente sea un niño que tenga un trastorno oposicionista desafiante, es otra cosa, ¿ya? Pero bueno, entonces, ¿y usted qué hizo? Bueno, pues sencillamente yo le dije que la próxima vez que hiciera eso, le iba a dar su correa, o decir su castigo, ¿no? ¿Y qué pasó? Le digo, bueno, pues, y lo volvió a hacer. ¿Y usted qué hizo? Pues agarré la correa y le di 5 latigazos, pastor, ¿no? Y él me obedeció. Ah, ya, qué bien, le digo. ¿Y qué más? ¿Y qué pasó después? Porque era un niño rebelde, porque usted me está contando. Sí, me dice, en otra oportunidad volvió a hacer lo mismo. ¿Y usted qué hizo? Le digo. Bueno, pues volví nuevamente a decirle que tenía que hacerlo nuevamente y le mandé, ya no 5, sino 10. Wow, 10 latigazos. Sí, pero pastor, en el amor del Señor. Perfecto, le digo, ¿no? Y este que lo dijo así. Bueno, ¿y qué pasó? Le digo, ya obedeció. No, me dice, pastor, se puso más rebelde encima. ¿Y usted qué hizo? Sencillamente lloré con él, le expliqué que por qué hacía eso, que no era motivo para hacerlo, y ambos lloramos, nos abrazamos, y ya mi hijo obedeció. Y él pensaba que había resuelto el tema por la correa. Dijo, hermano, en el amor del Señor le digo una cosa, ¿por qué no hizo eso primero? Yo creo que eso debió haberlo hecho primero antes que lo anterior. Entonces, respondiendo a la pregunta, siervo, es esto, ¿no? Muchos me dicen, ¿cuándo debo hacer eso? Más que cuándo, yo pongo una condición, ¿ya? La única condición, si tú deseas, si el padre usa el castigo físico basado en el texto bíblico de Proverbios y desea a su hijo disciplinarlo físicamente, la única condición que yo establezco, y mi opinión, por supuesto, es decir al padre que hágalo, pero cuando no esté molesto. Nada más. Cuando esté tranquilo, cuando esté totalmente consciente, cuando el enojo se le ha bajado totalmente. Hágalo. Y estoy muy seguro que el padre lo va a pensar 2 veces para hacerlo. Porque a veces disciplinamos físicamente no por un tema de raciocinio y de instrucción de disciplina, sino a veces porque estamos enojados. Entonces, yo creo que la única condición que se tiene que hacer, si uno decide por el castigo físico, ¿ya? La única condición es que lo haga, pero cuando no esté molesto. Entonces, yo no sé si eso va a limitar al padre a castigar físicamente o busco otras estrategias para disciplinarlo, ¿no? Eso sería mi respuesta, cierro. Gracias. A ver, no sé si habría otra pregunta más con lo que estamos hablando de la escucha activa, el diálogo con los niños. Ok, entonces si no hay más preguntas, vamos al punto de los adolescentes. ¿Cómo dialogar con los adolescentes? ¿Ya? Voy a compartir en este momento. Ok. ¿Cómo establecer con el adolescente una comunicación? Y acá, obviamente, pues nos metemos a una camisa de 11 varas, porque con el niño nos es más fácil, entre comillas fácil, porque el niño a veces tiene una reacción de sí o no. Pero el adolescente, ya vamos a ver que el tema es que el adolescente tiende a responder o decir no y punto. Entonces, ¿cómo establecer una comunicación con el adolescente en que el padre pueda interactuar de forma asertiva sin ser permisivo y sin ser autoritario? Porque ese es el temor, ¿no? El temor es ser muy permisivo o ser muy autoritario en el cual le quitamos la capacidad de responder asertivamente también al adolescente o también lo ingrimos demasiado. Y eso no creemos ni uno ni otro lado, ¿no? Entonces, un adolescente es sensible a la crítica, definitivamente. ¿Por qué? ¿Por qué es sensible a la crítica? Porque está formando su identidad.
Y cada cosa que se les pueda decir, ellos lo van a duplicar. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con las palabras que se usen con ellos. Los padres no porque sean adolescentes y tal vez los adolescentes magnifiquen más los problemas, el padre puede usar etiquetas. Nunca se debe usar etiquetas con un adolescente, con nadie realmente, ¿no? Por eso es cuando el gran problema de los padres es que cuando hablan con los hijos, siempre es únicamente para criticar las cosas que no hacen. Critican sus gustos, critican su forma de vestir, critican su tiempo, critican su desorden. Entonces, por lo tanto, eso hace de que los adolescentes vean como rivales a los padres. ¿Me entienden? Y se acerquen más a los grupos de amistades, porque los grupos de amistades, que a veces no siempre son positivas, estos grupos de amistades ya le van a ofrecer otro camino, que es, obviamente, los halagos. Y es mejor que el padre halague a que los amigos halaguen, porque a la vez que el amigo halaga, también presiona. Si el amigo o los amigos halagan a los adolescentes, también los presionan a los adolescentes. ¿Ya? Es un juego doble. ¿Ah? Por un lado, los amigos los halagan, pero por otro lado también los presionan. Oye, tú ya eres grande, que todavía a tu papá no los obedeces. Esa pregunta que hacen es interesante, porque a alguien que le dicen eso lo está retando. Y ahí viene la desobediencia muchas veces a propósito del adolescente. Yo enseño el curso de formación cristiana en un colegio, ¿ya? Y he visto un patrón que intento siempre al adolescente explicarle, ¿ya? Es que a partir de segundo, tercero y cuarto de media, el adolescente tiende mucho les hablo de forma académica, tiende mucho a no cumplir las evaluaciones o los trabajos del curso de educación religiosa. ¿Por qué? Ayer lo decía por qué. Y yo lo sé como maestro también, ¿no? Y también con ellos se tiene que hablar. El adolescente cree que si sale jalado del curso de religión, está demostrando que es ateo. O está demostrando que no va con el credo de los padres. Es una forma así tonta de parte de ellos de decir, por si acaso yo no creo en el Dios de mis padres, o yo no sigo la religión, yo no soy religioso, yo creo en un Dios, pero no en el Dios de los católicos o en el Dios evangélico. O sea, tienen eso, porque esto también lo escuchan, pues. También lo escuchan y lo siguen de otras personas. Y creen que si salen jalados o con la mínima nota 11, están demostrando eso. Yo tengo que decirles, mire, hijo, yo no te puedo evaluar tu fe. La fe no se evalúa, le digo. ¿Ya? La fe es una opción de vida, es una decisión tuya propia de seguir a Cristo o no. Yo no te pongo 20 o te pongo una D porque crees en Dios o una C porque no crees en Dios. Es un tema académico. Tu decisión de seguir a Jesús es personal, no es en base a una nota. Entonces ellos ya ahí captan. ¿Por qué? Porque están pensando que lo que hacen ellos es tratar de mostrar siempre la diferencia, o con la religión, con la fe, o con los padres, o con las normas. ¿Y por qué? Porque eso los amigos le dicen. Entonces hay mucha presión. Entonces necesitamos trabajar con ellos, ¿ya? Levantando su autoestima, siendo reales y siendo fuertes con las normas, eso es muy importante, pero sabiendo de antemano que hay un enemigo en común que es la presión grupal. Es muy importante. Entonces yo tengo que enseñar a ellos, si quieres ser autónomo, claro que sí, sea autónomo, pero también sea autónomo de la presión de tus amigos. Ahora, ¿cómo hacerlo sin atacar? Si el padre ataca a los amigos, porque es un problema que a veces tienen los papás, o ese amigo no me conviene, y cierto, tal vez tenga toda la razón que ese amigo no le conviene para nada. Pero ¿qué pasa cuando yo, como padre, critico a los amigos de mi hijo? ¿Saben lo que pasa? Los victimizo ante sus ojos. Entonces el adolescente pone más empeño en establecer un vínculo con aquel amigo rechazado. Entonces, ese camino no se puede tomar. Si el padre ataca a los amigos, para el adolescente su amigo es una víctima, es un héroe. Igual pasa con una enamorada que pueda tener.
Si criticamos al enamorado o al enamorado, se victimiza y a veces el adolescente se enterca, ¿ya? Porque victimizamos. Hay otras cosas que se pueden usar en vez de ir atacando las cosas que decide el adolescente. Veamos algunos ejemplos, ¿ya? Si quieres ser parte de la banda, le tienes que esconder la mochila. Pero, ¿y si me ven? Si quieres pertenecer a esta banda, tienes que demostrar que tienes lo necesario. Lo tienes que hacer. Pero eso no está bien. Tú decides. Está bien. Ok. Esto es muy común. Y a veces las conductas disruptivas del adolescente obedecen a eso. Yo tuve un paciente que él, bueno, ya es un paciente ahora que está en la universidad y tiene unos problemas más diferentes, pero una de las raíces del problema era que él era etiquetado, en su adolescencia fue etiquetado ya por el colegio mismo de un niño malcriado. Entonces, cuando hablamos del tema, él tiene muchos recuerdos negativos de eso, y cuando hablábamos, y él me manifestaba el odio que sentía cada vez que recordaba cuando le etiquetaban, voy a inventar el apellido, ¿no? Machado es así, ese Machado, siempre, él tiene esos recuerdos muy fuertes, negativos. Y cuando yo hablaba, ¿y tú por qué entonces continuabas con esas conductas, sabiendo de que no te gustaba que te etiqueten? Yo sabía la respuesta, pero yo quería que él entienda. Y él me decía, lo que esperaba que me iba a decir, es que, pero me sentía importante. Me sentía que me reconocían por eso. Yo lo hacía a propósito, porque de esa forma mis padres sabían que existía y mis amigos también me valoraban por eso. ¿Se dan cuenta cuánto ejerce la presión en el ser humano? A pesar de querer ser autónomos, ¿no? Sin embargo, siempre hay una presión de por medio. ¿Cómo trabajar? ¿Cómo ayudarle a un adolescente a que pueda superar la presión grupal? Evita ser parte de un acto de abuso. Si quieres ser parte de la banda, le tienes que esconder la mochila. Yo no voy a hacer eso. Si quieres pertenecer a esta banda, tienes que demostrar que tienes lo necesario. Lo tienes que hacer. ¿Y qué ganamos con eso? ¿No está bien? Tú decides. No. Ya lo pensé. Yo no le entro. La decisión está en ti. Ser parte de una acción incorrecta te hace cómplice. Juguemos con el tema de la autonomía. ¿Qué significa ser autónomo? Tomar mi propia decisión. Entonces, el adolescente pelea mucho con eso. Se quiere apartar de la familia porque quiere tomar sus decisiones. Perfecto, perfecto. Apelemos a la autonomía. Si tus amigos te dicen cierta cosa, ¿ya? ¿Cuál va a ser tu decisión autónoma de ellos? O sea, apelando a la autonomía como herramienta, también el adolescente va a tener que decidir por sus propios valores que tú le has formado. ¿Te acuerdas? Por eso hablar de las normas, ¿no? El valor es más importante que la norma. Como tú has trabajado, como el padre ha trabajado los valores, dice, tú ahora, cuando tus amigos intenten decidir por ti, ya, usando la presión comunicativa, tú vas a decidir, pero recuerda que tu decisión no está basada en el grupo, sino en tus valores, más importante que el grupo. Esa es la forma por la cual el adolescente puede tomar mejores decisiones. Otro ejemplo. Si no me haces la tarea, les voy a contar a todos una historia que hable muy mal de ti. No te va a convenir. No, no hagas eso. Mañana te traigo la tarea hecha. Ya vete, déjame en paz. Evita tomar decisiones en un estado emocional alterado. Uno de los puntos importantes que creo que se debe trabajar bastante con el adolescente, y creo que cuando ya lleven ustedes el curso de psicología del adolescente, es la llamada regulación emocional. ¿Ya? Que todo ser humano debe tenerlo. La Biblia lo llama dominio propio. Es algo que se debe siempre trabajar. Siempre hay que trabajar
la regulación, el dominio propio en circunstancias adversas. Eso demuestra la llenura del Espíritu Santo, eso demuestra cuánto estoy sometiendo yo mis emociones y mis pensamientos al Señor. De igual manera, debo ayudar al adolescente a que establezca una regulación emocional, especialmente cuando está presionado a hacer cosas incómodas, usando para eso muchas veces los chantajes emocionales. Para eso observamos entonces que existe también el día de hoy el bullying y también incluso el ciberbullying, que es un tema que yo creo que lo voy a tocar al final ya de las sesiones, ya, pero es un tema que se tiene que ver el día de hoy bastante. Y esto ha aumentado más por la pandemia, porque la virtualidad se ha hecho más notoria estos 2 últimos años, donde los adolescentes ya no han prendido la cámara justamente por eso. ¿Por qué no se prenden cámaras? No porque atrás esté algo feo, sino porque cualquier gesto que yo hago lo toman, hacen screenshot y lo publican. Entonces, ese es muy fuerte. Incluso el día de hoy también está lo que se llama el happy slapping. ¿Qué es eso? El happy slapping es que yo grabo a propósito algo donde a un amigo o compañero, ¿no?, le están pegando y yo lo grabo a propósito. Eso lo subo a las redes, ¿no?, al Instagram, lo uso bajo un anonimato, por supuesto, lo subo a las redes, al WhatsApp especialmente, al Telegram, y obviamente ahí viene el ciberbullying, ¿no? Disculpen. Aclara de manera adecuada la situación conflictiva. Si no me haces la tarea, les voy a contar a todos una historia que hable muy mal de ti. No te va a convenir. Eres un abusivo. No lo voy a permitir. Yo sé quién soy y lo que valgo y con tus amenazas no vas a lograr que te haga la tarea. Y si andas diciendo mentiras de mí, le voy a contar al profesor y a mis papás que me quisiste chantajear. No permitas que nadie te presione ni te manipule para hacer algo que tú no quieres. Intenta resolver los conflictos en forma asertiva. Si no lo logras, pide el apoyo de algún adulto en quien confíes. Otro ejemplo más. Oye, nosotras necesitamos ensayar nuestro baile. La presentación será el sábado. Nosotras tenemos partido el sábado también. Necesitamos practicar. Nosotras llegamos primero, así es que vamos a ensayar. Aquí está puesta la red, así que nosotras la vamos a usar. Pues de aquí no nos movemos. ¿Ah, sí? Pues nosotras tampoco. A ver quién puede más. Los conflictos son situaciones en las que los pensamientos, las necesidades, los intereses y los valores de 2 o más personas se contraponen. Nosotras necesitamos ensayar nuestro baile. La presentación será el sábado. Nosotras tenemos partido el sábado también. Necesitamos practicar. ¿No pueden ensayar en otro lado? Este espacio nos sirve porque es más amplio. Les propongo que revisemos los horarios en que está libre la cancha y los dividamos. Todavía faltan 4 días para el sábado. Está bien, nosotras también trataremos de ensayar en otro lugar algunas partes del baile, pero sí necesitamos la cancha. De acuerdo. Suerte en su baile. Suerte en su partido. Emplea el diálogo, la empatía y la negociación pacífica para resolver los conflictos. Con una actitud positiva y cediendo razonablemente, ambas partes pueden llegar a un acuerdo y resultar beneficiadas. A ver, ¿cómo esperamos que los adolescentes sean empáticos, asertivos, comunicativos, que no usen la violencia, que tomen buenas decisiones, cuando en la casa los padres no usan esa asertividad, ni escucha activa, ni empatía? Por eso qué importante es que los padres, recae mucho en los padres. A veces en un curso pasado recuerdo que me dijo un estudiante,
Pastor, hasta el momento yo veo nomás que el padre es responsable. ¿Y cuándo habla la responsabilidad del hijo? Es que digo, justamente la responsabilidad del hijo va a depender del padre. Porque a medida que el padre le va a enseñar, ¿quiénes son los que están enseñando a ellos? Los hijos van a ir aprendiendo a medida a que el padre establezca las normas, a que el padre establezca los lazos comunicativos. El responsable es obviamente, de aquel que Dios ha colocado en el lugar, ¿no?, como tutores o padres, ¿no? Otro ejemplo más. Págame lo que te presté el otro día. Ahorita no traigo. Mañana te lo doy. ¿Está bien? No, no está bien. O me lo pagas ahorita mismo, o ya verás de lo que soy capaz. Ya, está bien. Déjame ver cómo le hago para pagártelo hoy. Las amenazas no ayudan a resolver los conflictos. Págame lo que te presté el otro día. Ahorita no traigo. Mañana te lo doy, ¿está bien? No, no está bien. O me lo pagas ahorita mismo, o ya verás de lo que soy capaz. No es necesaria la amenaza, ¿o sí? Entiendo tu enojo, pero de esa forma no se resuelven los conflictos. Te doy mi palabra de que mañana te lo pago. Ahora cálmate. Vamos ya al salón de clases. Busca la forma de arreglar los conflictos a través del diálogo. Dale valor a tus palabras para ganarte la confianza de los demás. En síntesis, cuando un adolescente se comporta de una forma negativa, disruptiva, levanta la voz, se desorganiza, se desespera, no escribirlo de forma personal. El padre tiende mucho a personalizar la reacción del hijo adolescente. Mucho lo personaliza. Así, mi hijo, ¿por qué mi hijo es así? Él me odia, ya no me quiere. No. Es una reacción que está mismo desencadenando en la adolescencia, que él ni siquiera él puede consigo mismo. No, el padre jamás debe tomarlo de forma personal. Hay que escuchar de forma activa o de forma positiva. El padre debe establecer lazos razonables de límites, ¿ya? No va a ser demasiado punitivo tampoco, y lo mejor en el hijo adolescente es que el padre sea ejemplo. No quiero ir a la iglesia, no quiero orar, pero usted debe verlo que sí ora, que sí lee la Biblia, que sí conversa adecuadamente, que no se desespera, que maneja sus emociones. A veces creemos que el hijo adolescente no hace caso o no obedece únicamente por no obedecer. El hijo adolescente está observando. En silencio observa el comportamiento del padre. Y si el padre o la madre son incoherentes en sus acciones, por más cosas que le diga, él va a pensar en su mente, hipócrita, hay cosas que no haces, dices si no cumples, y tal vez nunca te lo va a decir, nunca lo va a decir al padre, hasta cuando sea adulto, tal vez, o lo va a proyectar inconscientemente a sus propios hijos, ¿no? Bien. ¿Qué palabras se puede usar para fortalecer la autoestima del hijo adolescente? ¿Ya? Del niño o adolescente. ¿Ya? Y eso es muy importante, porque las palabras sazonadas con sal, ¿ya? Las palabras que sanan, las palabras que construyen, van a edificar mucho la personalidad del ser humano, más si estos son niños y son adolescentes. ¿Cómo no hacerlo? No me veo bien. Mejor no voy a la fiesta. Se van a burlar de mí. Recuerda que los demás perciben la forma en que tú te sientes contigo misma. Me la voy a pasar muy bien. Voy a divertirme con mis amigas que me quieren y me apoyan. Evita juzgarte y criticarte. Valora tus cualidades.
No puede ser. Otra vez que fallo. Nunca podré ganar un partido. No sirvo para nada. Evita pensar en absolutos. Fallar una vez no significa que fallarás repetidamente. Esta vez fallé, pero voy a practicar más tiempo para hacerlo cada vez mejor. Se vale equivocarse. Los errores son una oportunidad para aprender y mejorar. ¿Y dices que eres mi amiga? Siempre hay problemas contigo. Ya estoy cansada de tus tonterías y tener que cuidarte. No me vuelvas a hablar. Todo te molesta. Eres una exagerada. No se puede hablar contigo. Los demás no tienen la culpa de tus emociones y sentimientos. Hazte responsable de ellos. Mira, amiga, en este momento estoy de verdad enojada porque contaste algo muy personal que te platiqué en privado. Me siento lastimada y traicionada. Dame un rato para que me calme y luego lo hablamos. Tienes razón. Fui muy indiscreta. Me equivoqué. Discúlpame, por favor. Tómate un tiempo para calmarte cuando estés molesto, antes de intentar resolver un conflicto. Recuerda responsabilizarte de tus propias emociones. Tengo muchas ganas de jugar en el equipo, pero no diré nada. No podría soportar que me rechacen. Evita pensar catastróficamente. Preguntaré si puedo ser parte del equipo. Yo sé que juego bien. No pierdo nada preguntando. Es mejor intentar lo que anhelas en vez de quedarte con la duda por miedo al fracaso. Nadie es perfecto. Ok. Pasemos al punto de la resolución de conflictos. Y ahí viene justamente el detalle cuando vemos que hay conflictos en lo que tiene que ver la relación padres-hijos, ¿no? Yo hago una pregunta al papá o a la mamá cuando me hablan mucho del conflicto con sus hijos adolescentes o con los niños que son, digamos, pueden tener ciertos, digamos, conductas que puedan desbordarse, ¿no? Una de las cosas que yo les digo a ellos es que ¿cómo eras tú en tu adolescencia? ¿Cómo eras tú? Explícame, o sea, sin necesidad de justificarse, ni justificando una conducta, pero ¿cómo eras tú en tu adolescencia? ¿Te acuerdas cuando eras niño? A veces nos olvidamos de esta parte. Yo no sé si ustedes, mis estimados estudiantes, se recordarán sus conductas disruptivas. Piensen en una que ustedes hicieron. Piensen en qué etapa de su vida ustedes se volvieron, digamos, no más rebeldes, pero sí que entablaron una discusión con sus padres. No estoy diciendo que está bueno que hayan hecho eso. Estoy tratando de que ustedes piensen si lo hicieron alguna vez, ¿ya? Mi experiencia, yo nací en un lugar cristiano, ¿ya? Pero creo que eso no exonera a que aún en un lugar cristiano haya dificultades, ¿no?, en la comunicación. Así que me gustaría que ustedes piensen en este momento, tú, ¿ya? ¿Qué hiciste, qué dificultades hiciste tú? ¿Qué conflictos tú tuviste con tus padres? ¿Ya? Piensa un momento. Puede ser en tu etapa de adolescente, en tu etapa joven, en tu etapa de niño. Quiero que lo pienses y lo puedas luego también compartir. A ver. ¿Quién se anima? A que pueda decirnos qué hicieron ustedes de conflicto con sus padres. Para que entendamos la siguiente parte de esta clase.
A ver, interactuemos. ¿Quién se anima? ¿Hilda? A ver, Hilda. Ok, Hilda. A ver. Hilda, te doy chance para que puedas tú. Tu micrófono, Hilda. Ya, gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Yo me crié en un lugar donde mi mamá era cristiana, pero mi papá no. Entonces, en mi adolescencia, más que mi mamá desde chiquita me llevaba a la iglesia, ella siempre propició llevarme a la iglesia. Yo soy la segunda de un hermano varón que es el primero, y de ahí vienen otras dos hermanas. Y mi mamá siempre nos inculcó pues la palabra de Dios y siempre fuimos a la iglesia. Pero en la etapa de mi adolescencia, empecé como a los 12 años, yo ahí empecé a rebelarme un tanto porque mi papá era alcohólico. Entonces, él fue militar. Ahorita él es pensionado, pero él fue militar y entonces él tenía una forma de disciplinarnos, por decirlo así, pues como los militares, ¿no? Muy, muy agresivo. No nos pegó nunca, mi papá nunca nos golpeó, digamos, sino su conducta verbal era, ¿no? Lo que nos intimidaba. Y yo entonces en esa etapa sí me empecé a rebelar con mi mamá, o sea, yo lo que hacía mi papá de gritarle a mi mamá, yo lo hacía con mi mamá. Pero gracias a Dios que estuve rodeada de pastores, hermanos que iban a la iglesia y hacían reuniones en la iglesia. Entonces, ellas me hablaban mucho, me decían, no, es que mira a tu mamá, comprende a tu mamá, ora por ella, tu familia puede cambiar. Y gracias a Dios que sí hubo ese cambio en mí y tuve ese encuentro con Cristo en el que me hizo ver que yo podía ser diferente y que podía aspirar en un futuro a un hogar diferente. Gracias, Hilda, por lo que nos estás comentando. Muchas gracias. Gracias. También creo que la hermano Orquídea, levantó la mano Orquídea. Pastor, mire, en mi edad, cuando yo fui adolescente, fui criada por un tiempo por una tía y fue tan represiva, tan represiva que no podíamos, mi mamita trabajaba, tenía 2 trabajos diarios, entonces fue un tiempo de mucha rebeldía porque yo hacía pataletas por irme con mi madre. Pero una de las cosas que también ahora cuando adulta me he dado cuenta que yo en los tiempos de vacaciones o cuando era cambio de primavera, de estación o verano, a mí el sol me deprimía. Yo años después entendí eso. Y pasaba los primeros días de vacaciones, sobre todo en Navidad, me tiraba como encima de mi abuelita cuando estaba sentada. Ella era gordita, así que como que yo me echaba encima y no entendía qué me pasaba. Por lo tanto, ese fue muy difícil y por lo tanto yo repetí prácticamente casi todo con mi hija. Pues fui mamá muy joven, pero después, poco a poco, gracias a Dios, me fue enseñando y ya adulta empecé y donde Dios me fortaleció el cambio de mentalidad a cristiana, a la conducta que yo había tenido equivocada por una mala experiencia en la niñez y la adolescencia, fue con mis nietos. Entonces ya ahora ya puedo ser más con respuestas positivas, actitudes más reflexivas y tanto con mi hija, con mis nietos. ¿Se fija? Repetí sin darme cuenta. Cuando
y lo conversábamos con mi hermana, porque nosotros somos 4 hermanas, y cuando llegaba el punto de, lo conversábamos, pero ya fuimos madurando y nos fuimos dando cuenta de que nosotros estábamos repitiendo una conducta de una tía, no de nuestra madre, porque nuestra madre fue súper amorosa, pastor, muy amorosa, muy pasiva, muy cariñosa, pero no tenía tiempo porque era solita, mi padre nos abandonó, o sea, mi madre lo abandonó a él por maltrato, y porque a él lo enseñaron, le estoy hablando muchos años atrás, pues, y mi padre ya casi cerca de 40 años muerto, imagínense. Entonces, porque el abuelo mío crió a mi padre maltratador y abusivo, y a los 6 años lo enseñó a fumar. Entonces, y así muchas otras cosas hizo este varón. Entonces, pues yo doy gracias a Dios que cuando el Señor, cuando éramos muy niñas, el Señor sembró la palabra en nosotros a través de una hermana bautista, y mi madre era católica, pero nunca nos prohibió, pero eso dio fruto a su tiempo. Eso quería Cierto. compartir. Muchas gracias, hermana Orquídea. Muchas gracias por su testimonio. Hermana Connie, a ver si ya puede activar su audio. Bendiciones, profesor Roberto. Muchas bendiciones. Me encantan sus clases. Señor, gracias. Excelente. Mi bendiciones para todos. Bueno, en mi caso fue un poco diferente porque era hija natural. Mi padre era un hombre famoso, muy querido por el pueblo venezolano. Y bueno, nos metió a un colegio que era clase media alta. Y wow, eso fue para mí el comienzo de un infierno, porque obviamente pues los niños a veces son crueles, ¿verdad? Sobre todo al no tener los 2 apellidos. Se burlaban de mí, me señalaban. Mira, creo que los directores del colegio, mi papá le preparaba los caballos a ellos. Creo que ellos como que, o sea, obviamente nos aceptaron ahí porque, bueno, porque papá era el mejor preparador de caballos y querían que él les preparara los caballos, pero al mismo tiempo creo que para ellos era como una raya el que nosotros estuviéramos en ese colegio. Entonces, ellos empezaron yo era una niña muy sumisa porque mi papá yo le tenía mucho miedo, él era muy, 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 muy bravo. En mi casa ni se hablaba, pues, cuando él llegaba. Y estos profesores empezaron yo era niña buena, pues, yo era incapaz de hacer nada malo, por eso mismo, por ese temor. Y los directores del colegio empezaron a inventar una serie de cosas en donde a mí me echaban la culpa y yo era totalmente inocente, incluso de inventar una vez y que me habían visto fumando marihuana, unas cosas terribles. Nunca voy a olvidar ese día porque lamentablemente llamaron a casa de mami y mi papá estaba ahí. Y papá decidió ir al colegio y yo dije, wow, me va a matar. Porque mi papá era tan bravo que nos pegaba con el fuete del caballo. Él era preparador de caballos. Nos pegaba con un fuete. Y yo dije, wow, ¿qué van a inventar ahora de mí? Y ese día, pues, inventaron cosas todas mentiras. Y yo, claro, o sea, no podía defenderme, primero por el terror, y lo otro era que estaba ahí el director y la directora, y mi mamá era una mujer sumisa, era incapaz de decirle nada a mi papá. Claro, mi reacción fue que yo empecé a temblar toda de la impotencia, porque yo de verdad en ese momento sentía que los quería matar. Y ellos aprovecharon esa oportunidad para decir, ves, te lo dije, esa niña es medio loca. Ese fue el día que yo tuve que ir al baño, echarme agua, y yo dije, no, o yo me voy de aquí o yo los voy a matar. Y yo me fui, salí corriendo del colegio. No aparecí en casa sino hasta altas horas de la noche porque sabía que lo que me esperaba iba a ser terrible. Pero ese fue el día que me marcó a mí, porque yo dije, no voy a aceptar más que me sigan pegando,
y todo lo que han inventado de mí, a partir de ahora, yo lo voy a hacer. Y entonces me convertí en eso que ellos habían dicho. Me hice una adolescente rebelde. Entonces, si había que hacer algo mal en el colegio, pues yo lo hacía, porque igual me iban a culpar. Y eso me hizo a mí en convertirme después en una adolescente rebelde, pero producto de tanta injusticia y de que, bueno, de tantas cosas, pastor. Ese era quería compartirlo porque usted lo dijo, que muchas veces el adolescente, cuando lo juzgamos o lo tachamos, le ponemos que él entonces, para sentirse importante, para sentir que tiene control, puede asumir un rol determinado. Y eso fue lo que a mí me pasó. Muchas gracias, hermanos, por su testimonio. De verdad que es justamente lo que estamos hablando, ¿no? Cómo situaciones pueden empeorar en la vida del adolescente. Para terminar, con una manito, ¿quiénes de ustedes han tenido alguna vez una conducta disruptiva en su adolescencia o en su niñez? Aunque sea una vez nada más. Solamente una manito nada más, por favor, coloquen, ¿ya? Nadie. ¡Wow! Ah, no, ya han comenzado a aparecer ya los reconocimientos. ¿Alguna vez que han tenido una conducta disruptiva con su papá, con su mamá, justificada o no? A ver. Tienes a Abigail y a Carlos Roberto Vargas. Ajá. A Miguel, muy bien. A ETV Virtual también. Ajá. Bien. Gracias. No, de los 40, 5 están levantando la mano. Ok. Muchas gracias por su... Ya avancé ya, entre 5 y 6. Sí, yo creo que hemos tenido bastantes conductas disruptivas, ¿no? ¿Justificadas o no? Ya, pero sí se ha tenido. Bien, ¿cómo entonces ayudar a resolver conflictos? Porque los conflictos sí van a aparecer ya por más familia que esté en la iglesia, por más familia, y sin importar si la familia es una familia ensamblada, una familia monoparental, una familia, digamos, nuclear, ¿ya? U otras más, extendidas también. Recuerden que, como dije al comienzo del curso, una familia disfuncional no es por el tipo de familia, sino cuando en el hogar no se cumplen los papeles, por eso se llama disfuncional. No se cumplen las funciones como padre, como madre o como hijos también. Entonces, ahí viene la disfuncionalidad. Bien, entonces vamos a ver ahora el siguiente punto, cómo trabajar los conflictos ya en el hogar. Vamos a... Ok. Obviamente, cuando hablamos de conflictos, tenemos que entender que tiene que ver que la mejor arma que se va a dar para trabajar el conflicto es la comunicación. ¿Ya? El gritar, el botar cosas, los gestos, las normas sin sentido, no van a ayudar a resolver conflictos. Y recuerden que los conflictos a veces se pueden salir de las manos de los padres. Cuando a los padres se les sale de las manos, es ahí donde acudan al colegio y dicen la clásica frase, ¿no? No sé qué hacer con mi hijo. ¿No se imaginan cuántas entrevistas he tenido con padres que me dicen eso? Ya no sé qué hacer con mi hijo. Porque obviamente los conflictos han disparado. Entonces, ¿cómo trabajar algunas pistas de resolución de los conflictos? Recordemos que los conflictos pueden ser en base a enfrentamientos, discusiones, posiciones personales, a un punto de vista. Un conflicto que yo escuchaba siempre en mi casa era por el tema de la fe. Porque mi hermano mayor, ¿no? Que ahora ya obviamente es un hermano mío que ya conoce la palabra del Señor y su familia ha sido bendecida bien por la palabra, pero él en su adolescencia, ¿ya? Él se declaró ateo en su adolescencia, pero un ateo abiertamente,
porque estaba en la universidad y él era, pues, le gustaba bastante el materialismo dialéctico. Y recuerdo que con mi mamá se enfrentaba, cada discusión era, mi hermano le llamaba a mi mamá pequeña burguesa. Recuerdo ese diálogo, ¿no? Tú eres una burguesa, ¿no? Discutían por el tema social, y los conflictos venían por esa índole, ¿no? Entonces yo recuerdo que luego me sumé a eso desde mi ateísmo práctico, a pesar que era monaguillo, pero era también yo ateo práctico en mi adolescencia. Entonces fueron enfrentamientos fuertes ya con el tema de la religión, antes que yo conozca a Jesús como mi Salvador, ¿no? Entonces, conflictos pueden venir obviamente en diversas índoles en la familia. Primer punto, los conflictos son normales. ¿Por qué digo normales? Porque no podemos evitarlas. Cuando evitamos un conflicto, lo que hacemos es posponerla, y al posponer es prolongar un conflicto, ¿ya? Por lo tanto, necesitamos siempre observar que los conflictos pueden darse y hay que estar preparados, hay que preparar a los padres y a los hijos también a que si ocurre un conflicto, no tomarlo de forma personal, ¿ya? Y estos conflictos tienen que tener una base, un motivo. Es un tema de argumentación especialmente, no por una injusticia que se deba. Jamás un conflicto debe darse por una injusticia de parte de cualquiera de los integrantes. Entonces, un conflicto me lleva a una resolución, no a un resentimiento. Y lamentablemente los conflictos el día de hoy a veces llevan un resentimiento porque no se trabajan las soluciones, sino se trabaja quién manda a quién. Cuando el padre se enterca y dice, no, yo tengo que tener razón porque soy el papá, ¿no? Y se desespera, y también el hijo mayor o adolescente también se desespera e intenta imponer su argumentación basada únicamente en que yo tengo que tener razón sí o sí, no importa a cómo hacerlo. Entonces el conflicto se dispara por otro lado. Por lo tanto, es importante que el conflicto se dé con la idea de buscar resoluciones. Y, obviamente, jamás aceptar un conflicto con el uso de la fuerza. Jamás con el diálogo, un diálogo que puede usar adjetivos hirientes. No se usa de esa forma. Un conflicto constructivo ya es cuando busco la resolución. Para esto tengo que entender que hay que desechar ciertas ideas de que por el cual se intenta evitar los conflictos. Una de ellas es pensar que todo conflicto es malo. Y a veces se cree eso, y al creerse que un conflicto es malo, ¿sabes lo que pasa? Pasa muchas veces en que los hijos no quieren decir nada. Entonces, ya no hay conflicto, entre comillas, pero hay conflictos tácitos. Esos conflictos tácitos son peores. ¿Por qué? Porque estos conflictos tácitos muestran a veces comportamientos que un padre no puede comprender. ¿Por qué no me cuenta nada? ¿Por qué no me dice nada? ¿Por qué se queda callado? Entonces, no se puede decir que el conflicto es malo. Los conflictos son buenos a medida que se busquen resoluciones y pueda llegar a un tema común. Cuando el hijo se queda callado y ya no quiere discutir, no es que haya soluciones por medio. Es que el hijo dice, ¿para qué voy a decir algo si ya sé lo que van a decir? Y la confianza la van a depositar en otra persona, incluso en un desconocido. Se cree que una familia que discute está abiertamente enferma. No, cuando hay un conflicto razonable en el hogar, se mantiene una dinámica de discusión, y obviamente creo que el curso de terapia de familia como sistema ayuda bastante a entender la dinámica relacional. Es importante el conflicto porque ayuda a que la familia se supere como tal. Otra idea errónea es que el conflicto puede evitarse. Es que el conflicto no debe evitarse, el conflicto debe desarrollarse para terminar una resolución. Vuelvo a repetir, cuando se evita, se pospone, se prolonga. Y al prolongarse, obviamente el dolor se alarga más y ahí viene la amargura y el resentimiento por ambas partes. Siguiente punto, hay que entender que los hijos no son enemigos, tampoco los padres. ¿Ya? Nunca hay, aunque existe una brecha generacional,
nunca debe existir una enemistad de por medio. Y a veces los padres ven a los hijos como enemigos y los hijos ven enemigos a los padres. Y eso no puede darse jamás. Mis hijos no son mis enemigos. ¿Qué cosas se pueden tener en cuenta para un conflicto? Uno, un punto importante es la confianza. ¿Cómo sembrar confianza? A ver, ahí está el punto importante, ¿no? Pero pastor, ¿cómo sembrar confianza? ¿Cómo vas a sembrar confianza cuando quieres confiscar cosas? ¿Cómo sembrar confianza cuando intentas tú examinar de una forma, como si fueras un fiscal, las cosas que hace tu hijo en el celular? Ojo, no digo que no hay que observarlas, sí que sí, pero ¿cómo lo hago? Eso es lo importante. Cuando yo le pido el celular a mi hijo, a mi hija, ¿cuál es mi accionar? ¿De forma punitiva, amenazante, en que quiero ver y cada cosa que diga lo juzgo? Puede ser que haya escrito cosas malas, puede ser que tenga imágenes negativas, pero hay que orientarles, decirle lo que está bien, lo que está mal, pero no juzgarlos, no diciendo, oh, que eres un enfermo, mira las cosas que tienes en tu celular, ah, mira cómo te tratan, ¿qué serás una P? No hay la forma. Por lo tanto, si quiero establecer confianza, ¿ya? No puedo denigrar a la persona, por más cosas malas que haya hecho, hay que orientar. Eso va a ser posible a que él pueda luego hablar conmigo. La pregunta clave es esta, ¿no? ¿Cómo te gustaría a ti, cómo te hubiese gustado a ti ahora que ya eres adulto, pero pensando en tu adolescencia, cómo te hubiese gustado a ti que tu papá o tu mamá te hubiesen hablado cuando hiciste algo negativo? Interesante, ¿no? Muy interesante. Segundo punto, el control. No se trata de quién tiene el control, quién manda, no se trata de quién gana, ¿ya? No se trata de que yo intento controlar todo lo que hace, lo que dice. Hay cosas que no se van a poder controlar. Es cierto que como padres deseamos lo mejor para nuestros hijos. Es cierto también, ojo, es muy importante lo que voy a decir, es cierto que queremos conocer toda la vida de ellos. Pero también es cierto que hay cosas que no nos van a poder decir. Hay cosas que no vamos a entrar después. ¿Por qué le digo esto? Porque por más que oremos por ellos, por más que el padre sea un padre consagrado, una madre consagrada al Señor, por más que un padre le dé todo el entendimiento completo de la palabra, una cosa es cierta, hermanos, es que al final ese ser humano toma sus propias decisiones. Y esto lo sabemos mal los que somos pastores, porque a veces se intenta juzgar a los hijos de los pastores. Y lamentablemente, pues, la vida del pastor es una pecera, donde todo el mundo le gusta ver lo que hace el hijo, lo que hace la esposa, lo que hace la hija, ¿no? Y son juzgados por eso. Claro, bajo el precepto de que si no gobierna bien su hogar, ¿cómo puede gobernar la casa del Señor? Pero eso yo creo que eso lo ve el Señor. Pero qué fuerte presión hay. Hay que entender que los hijos, aunque sean de pastores, aún con toda la lección del mundo o el buen ejemplo que hayan recibido, aún en eso toman sus decisiones. Y ellos tendrán que asumir las consecuencias buenas o malas de sus propias decisiones. Y eso implica también con la libertad y la autonomía. Y para esto, si bien es importante establecer límites, hay que entender que el padre también tiene ciertos límites. Porque hay una identidad que el hijo está construyendo y que necesitamos que esa persona, ¿saben por qué? Con esto lo digo muy importante. Porque yo necesito que mi hijo establezca una identidad. Porque si yo le enseño como padre y no está clara la identidad que debe formarse como ser humano, ¿ya? Y yo intento que mi hijo luego tenga una autonomía de mí, porque yo tengo que ser autónomo incluso de mí, porque si no es autónomo mío, puede que jamás sea autónomo ni siquiera de otra persona. Y un problema que vemos el día de hoy es bastante la dependencia emocional. Ahí está. De ese punto quiero hablar.
tengamos cuidado con el tema de la dependencia emocional. ¿Por qué? ¿Qué es dependencia emocional? Es cuando, a falta de un afecto, una carencia afectiva, busco que alguien llene ese afecto. Y cuando el padre y la madre no han llenado ese afecto, ¿quiénes son los siguientes? La pareja que yo conozco. El hombre o la mujer que sí me da afecto. La amiga que sí me da afecto. Y hasta viene hasta la confusión, hasta la confusión sexual viene por eso. Entonces, tengamos en cuenta ese punto importante, la identidad. ¿Cómo salir airoso de una discusión familiar que puede existir entre padres e hijos? Uno, importante, observe el lado del hijo. ¿Ya? Observe el lado del hijo. También el padre, una vez fue adolescente, cometió errores, pero ¿cómo le gustaría que le hablen cuando tuvo esa edad? Esa misma forma hay que usarla para conversar con el hijo. Usar la técnica de la propia experiencia. Inculque en el hijo un tiempo de reflexión. De nada vale la orden si no hay reflexión de por medio. Si el adulto no puede controlarse, debe aprender a tomarse un tiempo para hacerlo, para reflexionar cómo se comporta, por más justificada que sea, ya, el accionar la inconducta del hijo. Y, ¿qué más importante, no? ¿El amor al poder o el poder del amor? ¿Por qué me refiero al amor al poder? Porque al final el padre intenta decir, es que yo soy papá. ¿Qué es más importante? ¿Ser el papá? ¿Que te vea con el papá? Que ya papá, ya sé, ya es lo que tú dices porque tú eres papá, o porque realmente mi hijo entiende ya el consejo que le doy porque soy su padre que lo ama. Bien, ya estamos terminando este punto, ¿ya? Actividades básicas que se debe usar para la escucha activa. Deseo de escuchar, deseo de ayudar, capacidad de entender el sentimiento del niño, confianza en el niño, ser consciente de que los sentimientos son transitorios, las emociones cambian ya normalmente y los hijos son parte de nuestra vida. Voy a pasar rápidamente este video, ¿ya? Entonces voy a... ¡Suelta esa blusa! ¡Yo me la quiero poner! Me la regalaron a mí y hoy la voy a usar. ¡Basta! Dejen esa blusa en paz o verán lo que les espera. La famosa chancla, ¿no? ¡Suelta esa blusa! ¡Yo me la quiero poner! Me la regalaron a mí y hoy la voy a usar. Paren, por favor. Me van a explicar cada una lo que está pasando. Esa blusa es mía. Tú dijiste que me la ibas a prestar. Si la quieren de regreso, deben tranquilizarse primero, para que puedan dialogar y llegar a un acuerdo. Está bien. Como es mía, yo me la pongo hoy. Si quieres, te la presto mañana. Bueno, y yo te presto la bufanda que tanto te gusta. Sí, es un trato. El mediador debe establecer las reglas para llegar a un acuerdo por medio del diálogo y el respeto mutuo. Apúrate a recoger los platos, vasos y cucharas y lávalos. ¿Por qué nada más yo? Porque eres mujer. Escojan. Uno levanta los platos, vasos y cucharas, otro los va a lavar, alguien limpia la mesa y acomoda las sillas y hay que guardar los trastes. Todos vamos a colaborar. Yo los lavé ayer. Está bien. Tú recógelos y yo los lavo hoy. Yo acomodaré los trastes en su lugar. A mí me toca limpiar la mesa y ordenar las sillas. Distribuye en forma equitativa las labores en casa. No hagas distinciones de género, pues no hay labores específicas de mujeres y hombres. Ayer pude jugar con el equipo de fútbol. Vaya, ya era hora.
Además, impedí que metieran 2 goles. ¿Solo 2? Y anoté un gol. ¿Tú? ¿En serio? Pensé que tenías 2 pies izquierdos. No lo habrás metido en tu propia portería, ¿verdad? Ayer pude jugar con el equipo de fútbol. ¡Qué bueno, hijo! ¿Cómo te fue? Impedí que metieran 2 goles. ¡Te felicito! Y anoté un gol. Debes sentirte muy orgulloso, como yo lo estoy de ti. Brinda confianza a tus hijas e hijos. Evita desacreditar sus logros y hacerles sentir que no es suficiente lo que hacen. Papá, por favor, ¿me ayudas con la tarea de matemáticas? Es que hay cosas que no entendí. Ay, no me molestes, ahora estoy ocupado. La tarea es tuya, no mía. Además, ya ni me acuerdo de cómo se hace eso. Papá, por favor, ¿me ayudas con la tarea de matemáticas? Pues ya no me acuerdo muy bien. Pero ahorita investigamos cómo se resuelve y la hacemos juntos. Después me ayudas a pintar, ¿eh? Está bien, papá. Gracias. Muestra interés por las actividades de tus hijas e hijos y apóyalos en lo que te sea posible. ¿Reconoces y retroalimentas los logros de tus hijas e hijos? ¿Distribuyes equitativamente las labores del hogar? ¿Muestras interés por las cosas que te cuentan tus hijas e hijos? ¿Brindas apoyo y muestras interés por las actividades de tus hijas e hijos? Terminamos con estos ejemplos, ya el tiempo nos ha ganado. Vamos a hacer... Un momento, Vamos a terminar con este ejemplo, ¿ya? Miren, a ver. Un niño llega a la casa diciendo, odio la escuela, no voy a ir más. ¿Cuál es la reacción típica del papá, ¿no? O de la mamá? Se molesta, ¿no? Yo te voy a llevar, sea como sea, le impone. Es una respuesta racional. Pero si un niño o un adolescente dice eso, ya es que está pasando algo. Entonces, la escucha activa implica que yo tengo que saber qué está pasando. La pregunta es, ¿por qué no quieres? La pregunta no debe ser, ¿qué te pasa? Sino es que algo ha sucedido. Entonces, yo necesito saber más información, y la información no es empechándolo o retándolo, sino que si tratar de ir por el camino, porque no me puede decir nada. Entonces, mi comunicación es, has tenido un día malo, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Cuéntame. Si yo le digo, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Qué pasa? A ver, cuéntame, ya es lo que yo voy a hacer. Esa es la forma por la cual mi hijo va a decir, no ha pasado nada, no quiero y punto. Entonces, aparte de escuchar, estoy respondiendo emocionalmente al niño. Es ahí donde la información que va a dar al padre va a ser motivo, obviamente, de una intervención. Otro último ejemplo más. Un padre dice a sus hijos, un hijo le dice a sus padres, me han castigado hoy en la escuela. Entonces, la reacción frecuente del padre es, ¿qué hiciste? ¿Ya? O otra, seguramente te lo merecías, ¿no? Ok. Nuevamente la pregunta es, si yo quiero saber qué ha pasado, ¿ya? Es, ¿qué sientes? ¿Te sientes mal? ¿Puedes contarme lo que ocurrió? Entonces, estoy apelando a buscar información, pero sin juzgar a la persona. Entonces, la escucha activa ayuda mucho a la interrelación de las personas, incluso en la vida de la pareja, ¿ya? Bien, hermanos, el tiempo nos ha ganado. Una observación muy importante, por favor, ¿ya? Estoy ya revisando el foro, un poco de paciencia porque son bastantes estudiantes, estoy respondiendo uno por uno al foro, ¿ya? Así que gracias por sus aportes, también por sus trabajos, estoy evaluándolos, estoy revisando, estoy devolviendo también con respuestas. Y el día de hoy tienen toda la semana, ¿ya?
para hacer una evaluación, un quiz, una primera parte de una evaluación. No se preocupen, lo he hecho también con opciones, es decir, escoger la respuesta correcta, ¿no? En base a opciones que se está dando. Para eso puedo usar abiertamente hasta el momento las 3 primeras sesiones, ¿ya? De curso. La lección 1, lección 2 y lección 3. Abre tus lecciones, repasa un ratito y responde las preguntas en base al material. Algunas respuestas son literales, otras un poco de reflexión. Ejemplos que estoy colocando que si tú has hecho la tarea, por ejemplo, de la disciplina positiva, te va a ser sencillo responderlo. Si no lo has hecho, te va a ser un poco complicado, vas a tener que repasar nuevamente la clase. Así que con tranquilidad hazlo, por favor. Tienes toda la semana, pero no dejes el último momento, por favor, para hacer la actividad, ¿ya? Así que ánimo, hablo con toda tranquilidad, no es nada complicado, no son preguntas rebuscadas, no te preocupes, tampoco no estoy buscando desaprobar, buscando respuestas, no, no. El tema es ver cómo hasta el momento has aprendido. Es eso nada más. Esa es realmente la importancia de una evaluación. No es desaprobar al estudiante, la evaluación es ver hasta qué momento, qué es lo que has aprendido hasta el día de hoy, ¿no? Y recuerden que no hay mejor aprendizaje que aplicarlo día a día en la consejería. Mis amados hermanos, oro mucho por ustedes, que el Señor los use bastante, porque sus palabras van a ser de mucha bendición y exhortación a aquellas familias que tanto requieren, de verdad, del amor de Dios. Hay familias que requieren mucho del amor del Padre, y son ustedes que van a transmitir aquellas palabras de consuelo, de exhortación, de ánimo también, ¿ya? Y por supuesto, con el consejo de Dios nuestro Señor. Ánimo y nos vemos la siguiente sesión.